Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Franco criticó el comunicado del PRO contra Milei. Nos parece absolutamente fuera de lugar. El jefe de gabinete cuestionó el comunicado del PRO, que tildó a Milei de autoritario por no incluir el tratamiento del presupuesto 2025 en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso. El Ministerio de Salud anunció 1.400 despidos. El ministerio a cargo de Mario Lugones no renovará 1.400 contratos por un reordenamiento de sus competencias y del redireccionamiento de las políticas sanitarias. Según se comunicó oficialmente, la cartera de salud, como muchas otras cosas, está en medio de un proceso de reestructuración. Resumen, Noticias al Instante. Israel y Hamás llegaron a un acuerdo para un alto el fuego en Gaza. Aunque aún falta una comunicación oficial, y el Gabinete de Seguridad de Israel tiene previsto votar el acuerdo este jueves, el anuncio ha generado celebraciones tanto en Gaza como en Israel. El gobierno modificará una norma clave para facilitar las importaciones baratas. Ahora es más, las medidas antidumping podrán tener una duración máxima de 3 años con una única posibilidad de extensión de 2 años más. Hasta ahora se podrían renovar en forma limitada. Villarruel estará a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Estados Unidos e irá a un festival en Chubut. La vicepresidenta y titular del Senado vivió un tiempo en Río Mayo, donde se realizará un evento. Regresará el domingo. El lunes se inician las sesiones extraordinarias del Congreso. Resumen, Noticias al Instante. Netanyahu agradeció a Biden y Trump por su apoyo, pero advirtió que el acuerdo con Hamás le faltan los detalles finales. El primer ministro de Israel reafirmó su compromiso de liberar a todos los secuestrados a través de cualquier medio posible. El gobernador de Jujuy vetó la ley que obligaba a pagar un seguro para recibir atención en los hospitales públicos. La norma había sido aprobada en diciembre y exigía un pago mensual de 50.000 pesos. El gobierno local asegura que hubo una campaña de desinformación y dio marcha atrás con la medida. La mesa de enlace se reúne por retención y se estudia pedirle una audiencia al gobierno. El encuentro de los presidentes de las entidades será este jueves en la sede porteña de Confederaciones Rurales Argentinas. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. ¿Cómo les va? Aquí comienza otra emisión de Buenos Aires no duerme. Hoy jueves 16 de enero. ¿Y qué temperatura vamos a tener para este día?
día de verano, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de enero la temperatura rondará entre 25 y 36 grados. Se descartan lluvias durante la jornada, así que bueno, está para pileta. Y los que están de vacaciones, bueno, felices de ellos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Silvia Sapia y siempre los estoy esperando acá en AM 1230 Creativa, que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para estar siempre informados y para ver todos los programas que tenemos en esta radio. Además les voy a contar que vamos a hablar por supuesto de las efemérides de hoy, vamos a hablar un poco de algún barrio de Buenos Aires, ¿qué barrios podemos hablar? Y hoy nos fuimos a Coglan, que es un barrio chiquito, pero tiene su encanto, tiene su cosa pintoresca y además como siempre les voy a dar los tips de la agenda cultural para que pasen en este Buenos Aires que por ahora, aunque esté caluroso, está más tranquilo porque hay mucha gente de vacaciones y se puede caminar y se puede disfrutar. Así que no se vayan y quédense acá escuchándome y acompañándome en AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, Argentina y el mundo. ¿Querés enviar un saludo o efectuar una denuncia? Envíanos un mail a am1230creativa@yahoo.com.ar. Y vamos con las efemérides del día jueves 16 de enero. En el año 27 el Senado otorga a Cayo Julio César Octaviano el sobrenombre de Augusto. En el año 378, al norte de Petén, en Guatemala, las fuerzas del Tikal, lideradas por Rana Humeante, atacaron y vencieron a las fuerzas de la ciudad vecina de Huaxactún. En 929, en España, Abderramán III se proclama califa de Córdoba. En 1219, en el oeste de Frisia y Groningen, sucede la primera inundación del día de San Marcelo, que ahoga a 36.000 personas. En 1362, segundo y peor día de la tormenta en el Mar del Norte. Segunda inundación del día de San Marcelo que barre los Países Bajos, Inglaterra y al norte de Alemania, causando entre 40.000 y 100.000 muertes. En 1493, en Caribe, Cristóbal Colón reconoce varias islas, Bahamas, la zona oriental de Cuba y el norte de Haití. En 1547 en Rusia, Iván el Terrible se proclama zar. En 1556 en España, Carlos I cede a su hijo Felipe II la corona de Castilla y Aragón. En 1605 en Madrid, España, se publica la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En 1644 en Colombia, un terremoto devasta la aldea de Pamplona. En 1707, en Escocia, se aprueba en el Parlamento el Acta de la Unión con Inglaterra, surgiendo de esa forma un nuevo estado al que se le da el nombre de Gran Bretaña. En 1716, en Madrid, España, se promulga el decreto de la nueva planta para el Principado de Cataluña, quedando así las leyes de territorio removidas y sustituidas por las del Reino de Castilla. En 1791, en Francia, se crea la Gendarmería Nacional. En 1809, en España, el ejército francés de Napoleón derrota a La Coruña al ejército británico. En 1834, en España, establecimiento de la división judicial del país. En 1856, Austria y Rusia firman un acuerdo bilateral durante la guerra ruso-turca. En 1861, en España comienza a funcionar la comunicación telegráfica submarina entre la península y las Islas Baleares. En 1869, en México, el presidente Benito Juárez crea por decreto el estado de Hidalgo. En 1891, en Estados Unidos, es vencida la última sublevación de los indios dakotas. En 1902, Alemania obtiene la concesión para construir el ferrocarril Konya-Bagdad en el Imperio Otomano. En 1902, en Reino Unido, los fisiólogos William Maddox
Ballins y Ernest Henry Starling descubren en el duodeno la hormona llamada secretina. En 1906 comienza la conferencia de Algeciras en España para solucionar la llamada primera crisis de Marruecos que enfrentaba a Francia con Alemania. Además, estos países participaron, España y Reino Unido. En 1908, en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, obreros en huelga organizan graves tumultos. En 1909, la expedición de Ernest Shackleton afirma haber alcanzado el polo sur magnético, pero la ubicación registrada puede ser incorrecta. En 1912, en China, el jefe de gobierno, Yuan Shikai, resulta ileso en un atentado con bomba. En 1914, en Rusia, el poeta Máximo Gorki es autorizado a regresar a su país tras 8 años de exilio. En 1915, en México, el general Eulalio Gutiérrez Ortiz, tras verse manipulado por las tropas de Pancho Villa, decidió salir de la capital el 16 de enero de 1915 y trasladar su gobierno a San Luis Potosí, donde declaró a Villa y a Venustiano Carranza traidores del espíritu revolucionario y renunció formalmente al cargo el 2 de junio del 1915. En 1916, en el Cáucaso, Rusia, comienza una gran ofensiva contra los turcos. En 1919, en Polonia, la Asamblea Constituyente confirma al pianista Ignacy Jan Paderewski como jefe del gobierno. En 1919, en Europa, los aliados prorrogan el armisticio con Alemania hasta el 16 de febrero. En 1924, el Queretano, México, suceden sangrientos choques entre los partidarios de Huerta y los de Calle. En 1928, La Habana, Cuba, se inaugura en la Conferencia Sexta Panamericana, en donde se aprueba el Código de Derecho Internacional Privado. En 1929, Paraguay comunica a Bolivia que todas las fuerzas paraguayas han sido desmovilizadas. En 1939, en el contexto de la Guerra Civil Española, el gobierno republicano ordena armar a todos los ciudadanos en estado de combatir y la militación de todas las industrias de Barcelona, que se encontraba muy cerca de ser alcanzada por el ejército sublevado. En 1941, en la Segunda Guerra Mundial, se inician los ataques aéreos nazis contra Malta, por lo que comienza la guerra en el Mediterráneo. En 1941, Chile y Bolivia firman un pacto de no agresión. En 1943, en Alemania, primer ataque aéreo aliado contra Berlín desde finales de 1941. En 1944, el Reino Unido, el general estadounidense Trump Eisenhower llega a Londres para ponerse al frente de las tropas que lucharán en Europa en la Segunda Guerra Mundial. En 1946, el Reino Unido, el niño prodigio español Arthur Pomar gana el torneo de ajedrez de Londres. En 1952, en México se crea el estado de Baja California. En 1956, en Egipto, por mandato constitucional, el Islam se convierte en la religión oficial. En 1957, en Estados Unidos, aviones de reacción realizan el primer vuelo de circunvalación del mundo sin escalas. En 1961, en Manizales, Colombia, se refunda el equipo de fútbol Once Caldas. En 1962, en República Dominicana, un golpe de Estado depone al presidente Joaquín Balaguer e instaura una junta de gobierno por 48 horas. En 1966, en La Habana, Cuba, las 17 delegaciones latinoamericanas que participan en la primera conferencia tricontinental acuerdan, por iniciativa del socialista chileno Salvador Allende, la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, que convoca a los pueblos latinoamericanos a hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca sierra maestra tricontinental. En 1968, en Guatemala, estado de emergencia tras la muerte de 2 militares estadounidenses en un atentado guerrillero. En 1969, en Praga, Checoslovaquia, el estudiante Jan Palant se prende fuego en la plaza de Venceslao en protesta por la ocupación soviética de su país y la supresión
de las libertades individuales. En 1969, la URSS realiza con éxito la primera maniobra de acoplamiento de 2 naves especiales tripuladas. En 1970, en La Paz, Bolivia, suceden grandes manifestaciones para apoyar al presidente Alfredo Obando Candía. En 1971, en Chile fracasa un atentado para asesinar al presidente socialista Salvador Allende. En 1973, en España, un comando de la banda terrorista vasca ETA secuestra en Pamplona al industrial Felipe Huarte. En 1975, en Portugal, se firma en Lisboa el Acuerdo para la Independencia de Angola. En 1976, en Chile, el cardenal Pahlavi parte al exilio. En 1985, en Israel, el gobierno decide retirar sus tropas del Líbano en 3 fases. En 1987, en China, dimite Hu Xiaoban, secretario del Partido Comunista Chino, le sustituye Zhao Ziyan. En 1989, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprueba por unanimidad el Plan para la Independencia de Namibia y pide al gobierno de Sudáfrica que reduzca su presencia militar en ese territorio. En 1991, en Washington, D.C., el presidente George H.W. Bush ordena el comienzo de la Guerra del Golfo. Con la operación Tormenta del Desierto, inició los bombardeos aéreos sobre Bagdad. En 1992, en el castillo de Chapultepec, en México, se firman los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del FMLN, que terminan con 12 años de guerra civil en ese país. En el 2001, en las Islas Galápagos, el buque Jessica se vara frente al puerto Barriqueso Moreno. En el 2003, desde Cabo Cañaveral despega el transbordador espacial Columbia, que se destruirá en la reentrada 16 días más tarde. En 2005, en España, se estrena la serie Aida en Telecinco. En el 2006, Adam Copeland gana su primer premio Championship. En el 2015, tras 12 años desaparecida en Marte, la sonda espacial europea Beagle 2 es encontrada con la ayuda de imágenes tomadas por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. ¿Quién nació en un día como hoy? Bueno, en un día como hoy, en 1247, el mundo de Lancaster, aristócrata y político inglés. En 1409, Renato I, rey napolitano. En 1500, Antonio Musa Basabola, físico, médico y botánico italiano. En 1562, Juan de Torres Osorio, religioso español. En 1616, Francisco de Beaufort, aristócrata francés. En 1675, Luis de Roubaix, duque de Saint-Simon, escritor francés. En 1728, Niccolò Piccini, compositor italiano. En 1733, Jean-Baptiste Antoine Suard, escritor francés. En 1745, Antonio José de Cabanilles, botánico y científico español. En 1749, Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano. En 1763, Franco Joseph Talma, director y actor francés. En 1821, John C. Breitsville, político militar estadounidense. En 1826, Mariano Escobedo, militar y político mexicano. En 1838, Franz Betano, filósofo alemán. En 1853, André Michelin, industrial, inventor francés. En 1870, Aurelio Cabrera Gallardo, escultor, profesor, ilustrador y arqueólogo español. En 1872, Edward Gordon Cray, director de teatro británico. En 1875, Leonor Michaelis, bioquímico físico alemán. En 1877, Marcelo Adrián Obregón, militar español y uno de los últimos de Filipinas en 1939. En 1882, Ernestina Lecuona, compositora, pianista y docente cubana. En 1885, Pradecic Caballero, militar mexicano.
En 1897, Carlos Pellicer, escritor y poeta mexicano. En el 1900, Pepe Arias, actor argentino, fallecido en 1967, pero nació en un día como hoy en 1900. En 1900, Edith Frank Hollander, personalidad alemana, madre de Ana Frank. En 1901, Fulgencio Batista, militar y político cubano, presidente de Cuba. En 1901, Rosita Quiroga, cantante y tanguera argentina. En 1901 también, Frank Zamboni, inventor estadounidense. En 1903, Eduardo Braun Menéndez, fisiólogo argentino nacido en Chile. En 1905, Ernesto Halffter, compositor español. En 1911, Eduardo Frei Montalva, político. En 1911, Roberto Quiroga, cantante de tango y actor argentino. En 1912, Fernando Benítez, escritor periodista mexicano. En 1917, Giorgio Colli, filósofo e historiador italiano. En 1918, Marcelo González Martín, cardenal español. En 1920, Josep Gonsalvo, futbolista español. En 1924, Francisco Panchito Hernández, futbolista mexicano. En 1924, Katy Jurado, actriz mexicana. En 1926, Tandarica, actor y humorista argentino de origen rumano. Como nos hacía reír Tandarica. En 1928, Pilar Lorenjar, soprano española. En 1928, Amelia Vargas, actriz y bailarina cubana, la reina del mambo. En 1930, Rogelio Croba, músico y compositor. En 1932, Dean Fossey, zoóloga estadounidense. En 1932 también Mickey Rivas, pianista, arregladista y compositor argentino de origen español. En 1934 nace Marilyn Hope, mezzosoprano. En 1936, Mario Sánchez, actor y humorista argentino. En 1940, Roberto Roena, bailarín de salsa y bongocero, puertorriqueño. En 1957, en un día como hoy, nació Ricardo Darín, actor argentino, a quien desde acá le mandamos, desde Buenos Aires no duerme, un cumpleaños, porque la verdad que hoy está pasando un mal momento, porque falleció su hermana Alejandra Darín ayer, así que hoy está en un día muy especial, pero hoy es el día de su natalicio. En 1958, Anatoly Burkevich. En 1959, Ramón María Caldere, futbolista y entrenador. En 1963, James May, copresentador del programa británico de la banda Top Gear. En 1967, Alberto Puy, piloto de motos. En 1974, Juan Jacinto Muñoz Rengel, escritor español. En 1974, Kate Moss, modelo británica. En 1974, Mónica García Gómez, anestesista. En 1978, nació Coldo Gil, ciclista español. En 1981, Boy Zamora, futbolista británico. En 1986, Paula Pareto, judoka argentina. En 1987, Gravis Vázquez, baloncestista venezolano. En 1989, Agustín Laje, escritor, politólogo y conferencista argentino. En 1997, Pau Torres, futbolista. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de noticias al instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al instante. Los títulos educativos se podrán descargar desde la app Mi Argentina.
El Ministerio de Educación estableció la vinculación del Registro Federal de Egresados con la plataforma online Mi Argentina, lo que permitirá a los ciudadanos visualizar y descargar digitalmente sus títulos de educación secundaria y superior. Detienen a un ex jefe de Gendarmería acusado de liderar una banda narco. Un ex jefe de Gendarmería Nacional y su hijo, más 2 agentes del Servicio Penitenciario de Salta, fueron detenidos junto a 4 personas luego de un importante operativo en el que se incautaron 31 kilos de cocaína, cuyo valor estimado superaba los 1.500 millones de pesos. Resumen, noticias al instante. A horas del acuerdo de alto el fuego en Gaza, crece el temor por posibles incumplimientos. Apenas transcurrieron unas horas desde que en Qatar representantes de Israel y de Hamas acordaron un alto al fuego en Gaza, territorio que viene siendo bombardeado casi ininterrumpidamente desde el 7 de octubre de 2023. En ese entonces, la agrupación palestina tomó por rehenes a más de 250 israelíes, cuya liberación fue parte del trato alcanzado este miércoles. Los Globo ahora defautearon $30 millones y temen quiebras masivas en el campo. La caída de la poderosa empresa agrícola Los Globo y su controlada Agrofina agitó los fantasmas del default en la agroindustria cuando aún vibra en las memorias las consecuencias del efecto dominó de 2018, cuando varios gigantes del sector sufrieron una crisis de liquidez cuando se descalzaron en la bicicleta financiera y dejaron el tendal. Hay pánico entre los clientes. Piden que Caputo vaya al Congreso a explicar el escándalo con las acciones de la Bolsa de Valores. Diputados de la oposición tomaron nota del escándalo revelado sobre la supuesta utilización de información privilegiada que hizo subir el precio de las acciones de la Bolsa de Valores Argentina y quieren citar a Luis Toto Caputo y otros funcionarios para que den explicaciones. Resumen, noticias al instante. La industria no levanta, el consumo de energía se desplomó en el mes de enero. El consumo de energía del entramado productivo se derrumbó en promedio 13,6% en lo que va de enero respecto a diciembre cuando se comparan los picos de consumo. Sin embargo, el gobierno se excusó de que la demanda iba a ser mucho mayor ante la suba de temperaturas y masivamente importó energía de Brasil. Devastador incendio forestal en Epuyén, Chubut. Decenas de personas debieron evacuar sus hogares. Mientras el incendio forestal en el Parque Nacional Nahuel Huapi, Río Negro, lleva consumidas más de 4.000 hectáreas, otro desastre similar se desató en Epuyén, Chubut. Decenas de personas debieron evacuarse ante el avance de las llamas. El fuego se desarrolló detrás de la escuela número 9, Mariano Moreno, y el cementerio municipal, y ya alcanzó algunas viviendas. Hasta aquí, el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Queremos
Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ochoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del 11 compusiste la balsa, después de la cana no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual, ahora son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Somos tipos solos, comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Ticara. Nos apura el odión, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vinos con el borracho que nos canta? Nos gusta Magaldi cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Y haciendo una recorrida por Buenos Aires como nos gusta a nosotros, nos vinimos a pasear por Coglan. Es uno de los 48 barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debe su nombre al ingeniero irlandés John Coglan. Está delimitado por las vías del ferrocarril Mitre, ramal Mitre,
Núñez, Zapiola, Franklin de Roosevelt, Avenida Ricardo Balbín, Avenida Monroe, vías del ferrocarril Mitre, ramal José León Suárez, Estomba, Franklin, Roosevelt, Tronador, Avenida Congreso, San Francisco de Asís, Quesada, hasta su intersección con vías del ferrocarril Mitre, ramal Mitre. Limita con los barrios de Saavedra al norte, Núñez al sur, Belgrano al sudeste y Villa Urquiza al oeste. Está ubicado en la comuna 12. Tiene una superficie aproximada de 1,28 kilómetros cuadrados, segundo barrio más pequeño de la ciudad de Buenos Aires, y cuenta con 18.021 habitantes según el censo del 2001. La densidad poblacional es de 14.078.9 habitantes. En octubre de 1887, el presidente Miguel Juárez Celman le otorgó a Emilio Noguer, esposo de Pepa Casares Martínez de Hoz, la concesión de un ramal ferroviario a construir entre la estación Belgrano y el pueblo de Las Conchas, hoy en día Tigre. Para materializar la empresa, Emilio Noguer conformó la Compañía Nacional de Ferrocarriles Pobladores, que como primera medida compró tierras con los lugares donde se construían las estaciones del nuevo ramal. En 1888 la compañía adquiere 30 hectáreas, en lo que por entonces era el barrio de Belgrano. En esos terrenos surgiría años después el barrio de Coglan. En abril de 1889 se inician las obras que hacia fines de ese año quedan paralizadas por cuanto el directorio de la compañía aduce dificultades para obtener créditos. Como consecuencia de estos inconvenientes, se decide vender la concesión al Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, concretada esa semana. Se comienza a transferir las tierras por donde pasaría el ramal, conservando el sindicato para así los predios linderos a las estaciones a construirse. La concesión del ramal, que se había otorgado sin garantía del Estado, entre los artículos de contrato expresaba: artículo 50. La línea tendrá la misma trocha que la del ferrocarril de Buenos Aires y Rosario. Artículo 60. Los rieles serán de acero del peso de 32 kilogramos por metro lineal y en un todo idénticos a la línea del ferrocarril de Buenos Aires y Rosario. Por cuanto antecede, resulta fácil entender que la intersección o la intención de la Compañía Nacional de Ferrocarriles Pobladores no era la de construir el ramal, sino la de concretar un excelente negocio inmobiliario. No obstante, se debe rescatar que como derivación de su accionar comercial surgieron nuevos centros de población: Coglan, Saavedra Oeste en la capital federal y Florida y Bartolomé Mitre en el entonces o por entonces partido de San Isidro. Coglan, una estación, un barrio. Alfredo Nocetti, Emilio Vence, Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, es lo que dicen en esta reseña lo que había pasado. El ferrocarril de Buenos Aires y Rosario concreta las obras y el 1 de febrero de 1891 se inauguró la estación Coglan. La estación y el barrio deben su nombre a la memoria del ingeniero irlandés John Coglan. Una vez inaugurada la estación Coglan, cuando esto ocurrió residían en el lugar solo dos vecinos, Tomás Lamborghini y José Sanguinetti, dueños de extensas quintas de verduras ubicadas sobre las actuales Congreso, Las Vías, Washington y Tamborini. La Compañía Nacional de los Ferrocarriles Pobladores se dedicó a lo que realmente le importaba: el loteo de tierras que habían permanecido en su poder y el negocio que derivaba de ello. El primer remate se hace apenas un mes después de la apertura de la estación, el 8 de marzo de 1891. Las 5 primeras escrituras en el futuro barrio son para Simón Casaubon, Francisco Vidal, Ramón Antelo, José Antelo y Pablo Brousson. Ellos, justamente con Lamborghini y Sanguinetti, son los pioneros de Coglan. En 1893 el intendente Federico Pinedo dispuso mediante un decreto la construcción de un hospital en la entonces parroquia de Belgrano.
Una numerosa comisión encargada de concretar el proyecto lo culminó el 26 de agosto de 1894 y el presidente Luis Sáenz Peña y su esposa fueron padrinos de la ceremonia de la colocación de la piedra fundamental de las obras. Cuando la construcción del nuevo hospital se encontraba bastante adelantada, falleció el eminente médico doctor Ignacio Pirovano, resolviendo la comisión ejecutora bautizar con su nombre al nuevo nosocomio. Finalizada la gran parte de las obras, el 24 de julio de 1896 se inauguró oficialmente el Hospital Pirovano, siendo su primer director el doctor Arturo Billinghurst. En 1926 se amplió el hospital, al que se le agregó nuevas instalaciones para cubrir servicios de las siguientes especialidades: urología, proctología, anatomía patológica, laboratorio y además una nueva cocina. Desde entonces, en la avenida Monroe 3555, la importante acción hospitalaria se proyecta no solo a Coglan, sino también a los barrios vecinos. El Censo Nacional de 1895 mostró que en Coglan vivían 267 personas, en 55 casas construidas alrededor de la estación. El crecimiento del barrio se debió a la radicación de importantes contingentes de inmigrantes con una preeminencia de vascos, franceses y no de ingleses como se suele imaginar. Ordenanzas municipales de 1968 y 1972 elevaron oficialmente a Coglan a la categoría de barrio metropolitano. En el 2010, en el contexto del programa Pasión de Buenos Aires, la obra Estación Coglan de la arquitecta Anico Llavo, destacada mujer de arte y de la cultura, fue elegida como emblema de Coglan. Esta obra presenta notas de originalidad y calidad artística y logra transmitirnos sensaciones de nostalgia de esa Buenos Aires que no queremos olvidar. Si vas por Coglan, el único museo del barrio es el Museo Ana Frank, ubicado en la calle Superí 2647. Es una réplica del ambiente en que vivió escondida la joven judía con su familia de Ámsterdam ante la persecución nazi. En la casa funciona el sistema Free Dose Shows. Los visitantes deben pulsar botones ante dilemas éticos para discernir en casos prácticos entre valores como la libertad de expresión y la apología del delito. El Centro Ana Frank es una organización miembro de la Casa de Anne Frank Huis, en los Países Bajos. Abrió sus puertas el 12 de junio del 2009 en conmemoración del aniversario del nacimiento de Ana Frank. Se encuentra situado en la calle Superí, como dijimos antes, siendo así la primera institución miembro de la Casa de Ana Frank en América Latina. Es un centro educativo interactivo que, a partir del testimonio legado por Ana Frank en su diario, busca educar a jóvenes y al público general sobre las consecuencias de la discriminación y la exclusión social, tanto entonces como hoy en día. En sintonía con lo anterior, en 2013, en el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.809, que establece que el 12 de junio como Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de violencia y discriminación, en memoria del natalicio de Ana Frank. Yo, por supuesto que muchos sabrán la historia de Ana Frank. Ana Frank fue una niña judía que se tuvo que esconder en un sótano y que ella fue escribiendo un diario. Ese diario, cuando terminó la guerra, se encontró, no a ella con vida, pero sí el diario, y ahí, se escribió la historia de Ana Frank, y por eso, justamente con el tema de la discriminación, porque Hitler buscaba a los judíos, es una de las tantas niñas que perdió la vida en este hecho horrible, en este holocausto. Por eso se recuerda en este lugar todo eso, la historia se cuenta y también tiene actividades. Desde el año 2000, aún sin una sede fija, los representantes de Ana Frank House
en Argentina llevaron adelante diferentes actividades de todo el país. La exposición itinerante Ana Frank, una historia vigente, y De la dictadura a la democracia. Fueron llevadas a más de 25 ciudades del país, con más de 180.000 visitantes y cerca de 1.000 jóvenes participaron como guías voluntarios. En el año 2009 reciben la donación de la casa en la que hoy está alojado el centro, una casa perteneciente a militares políticos perseguidos durante la última dictadura militar argentina. El centro fue abierto al público el 12 de junio de ese mismo año. Bueno, también si andamos por Coglan, está el Hospital de Agudos Ignacio Pirovano. Es un centro de salud y acción comunitaria. El nombre del hospital, homenaje al doctor Ignacio Pirovano, quien fue un destacado cirujano argentino. También nos encontramos con la parroquia Santa María de los Ángeles, fundada por dos padres capuchinos en una residencia privada de la calle Congreso 3742. Luego se trasladaron temporalmente al número 2790 y más tarde construyeron una pequeña capilla. En 1936 comenzó la planificación de la iglesia cultural inspirada en la de Lourdes. En 1937 se celebró la primera misa. El padre Filomeno lideró la construcción hasta su fallecimiento en 1940. El convento también se construyó con una donación generosa del padre Juan Emanuele. En 1946 se agregó un camarín y se colocaron campanas. En 1950 se renovó la antigua capilla y se convirtió en un salón de actos bajo el liderazgo del RP Alfonso de Concordia y del RP Antonio de Monterroso. También están las Torres de Monroe, complejo habitacional de 3 torres ubicados en la manzana limitada por las calles Monroe, Washington, Roosevelt y Melián. Esto estamos hablando de si vamos recorriendo el barrio, ¿no? Después está Ventileta, de obras sanitarias, torre de ventilación de gran altura, construida íntegramente de ladrillo e instalada en un terreno perteneciente a la ex empresa Obras Sanitarias del Nación, ubicada en la calle Washington entre Congreso y Quesada. La estación está del ferrocarril Coglan, típico ejemplo de arquitectura ferroviaria inglesa, construida a fines del siglo XIX, que incluye en su trazado una bomba de aprovisionamiento de agua para máquinas a vapor y bellísimas calcomanías de Apte, diseñadas por el artista Patricio Larrambevere. También, si vamos por ahí, por Coglan, está la Villa Rocatagliata, edificación para viviendas de grandes dimensiones de estilo italizante, construida en los primeros años del siglo XX, ubicada en la esquina de la avenida Balbín y Roosevelt. También hay una plaza aledaña a la estación Coglan. A ambos lados de esta, el trazado irregular que incluye un mástil y juegos infantiles. Varias casas de diseño inglés o francés que conservan su línea original sobre las calles aledañas a la estación, muchas de ellas debidas al diseño de los ingenieros Rougues y Boreal. También hay un club, el Club Tábano, donde Goyeneche inició su carrera artística en la Orquesta Celestino, compuesta por unos músicos de la calle Quesada, ubicada en la calle Dr. Rómulo Naón, entre Quesada e Iberá. Los famosos o las personalidades destacadas que vivieron en este barrio son Lino Erea Splimbergo, Julián Centella, Roberto Goyeneche, Anico Llavo, el escritor y actor Augusto Larreta, el inventor de la virome, Ladislao Viró, y el padre Antonio de Monterroso. Bueno, como todos saben, Roberto Goyeneche nació un 29 de enero de 1926 y falleció el 27 de agosto de 1994. Fue cantante, actor y compositor argentino de tango, muy reconocido por su calidad interpretativa y por su particular modo de frasear con rubato. Se lo considera uno de los intérpretes más destacados de la historia del género. Apodado el Polaco por su cabellera clara, fue un precoz habitué de los cafés y los cabarets que dieron lugar y refugio a artistas y devotos de la generación de 1940.
Antes de iniciar su destacada trayectoria como cantor, trabajó como chofer de colectivos en la línea 19, Micro Ómnibus Saavedra S.A. actual 19, taxista y mecánico, y fue además un apasionado y fiel hincha del Club Atlético Platense. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wheel. We got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough. Yeah, we're good enough. They go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Agenda cultural, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, música y gastronomía en Villa Urquiza. Este domingo 2 de febrero, de 18 a 22 horas, el ciclo Atardeceres de Verano en la ciudad llega a la Plaza Zapiola, con las presentaciones de los DJs Corso y Miami. Más informaciones en la página de Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad, Verano Ciudad. Conciertos y recitales y galas de música clásica, ópera y ballet en la Usina del Arte. El trío Luminar estará el domingo 2 de febrero a las 11:30 con entrada gratuita por orden de llegada. La Manzana de las Luces, nuevo horario, ciclo de conferencias sobre los obeliscos en la historia, el arte y la vida. Los miércoles, el miércoles último de enero y los miércoles de febrero a las 18 horas en la Sala de Representantes Perú 272 no se suspende por lluvia. El exitoso ciclo de conferencias Los obeliscos en la historia, el arte y la vida, a cargo del doctor José Celies Martínez, ajusta su horario y suma una nueva fecha. Desde este miércoles 29 de enero y hasta el 12 de febrero, este ciclo, auspiciado por la Asociación de Amigos del Museo de la Ciudad y enmarcado dentro de la muestra Pampa, Obelisco y Después, se realizará a las 18 horas. Las conferencias seguirán abordando la historia de estos particulares monumentos, que desde sus orígenes en el Antiguo Egipto hasta los ejemplares modernos construidos en todo el mundo, para finalizar con una detallada historia ilustrada del obelisco porteño. Entrada libre y gratuita, no se requiere turno previo y la modalidad de ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad. Descubrir Buenos Aires. Durante el
Verano 2025, los espacios culturales históricos de la ciudad ofrecen una gran oferta de propuestas para que los vecinos y turistas se acerquen a disfrutar y descubrir el patrimonio de Buenos Aires. Escritores en el barrio de San Nicolás. Esto va a suceder los miércoles a las 18 horas. Encuentro en Bartolomé Mitre 677. Actividad gratuita sin inscripción. Después, mitos y leyendas de Montserrat a Valvanera. Eso va a ser el jueves 30 de enero. Encuentro en Perú y Moreno, Manzana de las Luces. Músicas patrimoniales en la Casa del Historiador, Marilí Machado, domingo 2 de febrero a las 18 horas, Casa del Historiador, Bolívar 466. Actividad gratuita sin inscripción. Visitas guiadas para Plaza de Mayo los viernes a las 11. En febrero los lunes a las 11 horas y los viernes a las 11 horas. Visita guiada Recoleta, de los orígenes a la aristocracia, también va a ser los días de febrero a las 15 horas y desde la Biela hasta Avenida Quintana. Todo con entrada libre y gratuita para que puedas recorrer Buenos Aires en verano, que también es un planazo. La Biblioteca Nacional de la República Argentina te espera. El lunes 3 de febrero reabre sus puertas al público en sus horarios habituales. Salas de libros, hemeroteca, lunes a viernes de 9 a 21, sábados y domingos de 12 a 19. Sala de materiales cartográficos y fotográficos, lunes a viernes de 10 a 18 y sábados y domingos de 12 a 19. Sala de música y medios audiovisuales, los lunes de 10 a 18, sábados y domingos de 12 a 19. Sala del Tesoro, lunes a viernes de 10 a 18, sábados y domingos de 12 a 19. Sala de archivos, de lunes a viernes de 10 a 18, sábados y domingos de 12 a 19. Sala de acceso libre, sexto piso, lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados y domingos. Sala de formatos accesibles, lunes a viernes de 10 a 18 y sábados y domingos de 12 a 19. Archivo de historieta y humor gráfico argentinos, los lunes de 9 a 19. Y el Museo del Libro de la Lengua en Avenida General Las Heras 2555, de martes a domingo de 14 a 19 horas. Un montón de actividades, sobre todo para la lectura, que siempre nos nutre, nos educa y realmente nos hace muy bien para relajarnos. Así que no te podés perder todas estas actividades que hace la Biblioteca Nacional de la República Argentina con entrada libre y gratuita. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Gracias a todos los que me estuvieron acompañando en Buenos Aires No Duerme 2025. Los espero en la próxima emisión y no se olviden de suscribirse a AM1230 Creativa para estar informados siempre. Hasta la próxima.